Bueno, y pasamos a la siguiente mesa redonda. Voy llamando al moderador, Fernando Martínez, el gran director general de la revista Alimentaria. Un fuerte aplauso para él. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. La mesa lleva por título La importancia de la innovación, la transición ecológica y la inversión en el ámbito rural. Fernando, todo tuyo. Muchas gracias. Andrés, estoy contigo. El ser humano somos capaces de lo peor y de lo mejor. Espero que a partir de ahora seamos capaces de lo mejor. Bien, pues vamos a hablar Fernando, antes de nada, dejarme decir que los chicos se van ahora a un taller. No es que dejen las actividades, ¿vale? Ni que no le interese esta mesa. Pero el don de la ubicuidad no pueden estar en todos los sitios, ¿de acuerdo? Así que, bueno, seguimos. Gracias a todos. Bien, vamos a hablar de innovación. Disculpad la voz que tengo, y esto es del frío de Burgos. O sea, anoche llegué bien y fijaros, el paseo para la cena, ida y vuelta, mira cómo me ha dejado. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de transición ecológica y vamos a hablar de inversión. Y para ello voy a pedir que me acompañen a Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la Diputación de Burgos, Mila Marcos, diputada por Palencia al Congreso de los Diputados, José Antonio Sánchez, viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Juan Ávila, jefe del Departamento de Innovación Social de Red EIA, y Francisco Purroy, director Land Life Iberia. Si por favor me acompañáis. Mira, no ha venido. Perfecto. Mira, no está porque está votando. Pues aquí a mi lado. ¿Sabes? Hay que disculpar a Mila, que me comentan que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados votando. Bien, hablamos de innovación, hablamos de transición ecológica y hablamos también de inversión, ¿vale? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Y son 3 puntos importantes, ¿eh? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ávila, soy el jefe del Departamento de Innovación Social de Red EIA, que probablemente no le suene a nadie. Si digo que es la antigua red eléctrica, pues probablemente le suene a mucha más gente. Se hablaba en la anterior mesa, ¿no?, de energía, en concreto del hidrógeno. Nosotros, como operador y como transportista del sistema eléctrico español, jugamos un papel fundamental en la transición energética. Nos gusta decir, y creemos que lo podemos decir con toda legitimidad, que somos el corazón de la transición energética. En 30 segundos, ¿qué es el operador del sistema eléctrico? Es el organismo encargado de que en todo momento haya la energía eléctrica que se necesita. ¿Y qué es el transportista del sistema eléctrico español? Es la entidad, también red eléctrica, que tiene que construir y mantener todas las redes de alta tensión, solo las de alta tensión de nuestro sistema eléctrico. Son esas grandes autopistas de la electricidad que vemos cuando vamos en el coche o en el tren. Y nosotros lo que tenemos que hacer, porque así nos lo ordena el ordenamiento jurídico de nuestro país, a través de la aprobación de la nueva planificación eléctrica que se aprobó en marzo de este año y va hasta el año 26, lo aprueba el Consejo de Ministros de nuestro país, lo que tenemos que hacer es construir esas nuevas líneas eléctricas que permitan llevar la energía renovable, que ahora se va a generar en otro sitio, diferentes a donde se generaba hasta ahora, para que llegue allí donde se la demanda. Pero, y esto es muy importante, nosotros siempre, pero ahora especialmente, cuando hacemos esas infraestructuras, lo que pretendemos es crear valor para el territorio en aquellos territorios donde instalamos nuestras infraestructuras. Y lo que hemos visto es que, formando parte también de la transición energética, el autoconsumo, las comunidades energéticas, la generación distribuida, es un elemento que aporta competitividad y especialmente en el mundo rural, que es donde se dan
donde se dan estas circunstancias. Y nosotros invertimos en esa otra transición energética que no es la que tenemos la obligación legal de hacer, porque entendemos que de esa manera el territorio donde nosotros estamos fundamentalmente en el territorio rural. Nuestras líneas no entran a las ciudades ni a los pueblos y, por tanto, como buenos vecinos tenemos que invertir ahí. Luego, si lo consideras oportuno, diré algunas cosas que hemos hecho en toda España y especialmente en Castilla y León. Sí, luego continuaremos charlando. Perfecto. Sí. José Antonio, ¿cómo estamos en Madrid? Porque además yo soy madrileño y me gustaría mucho que me dijeras cómo estamos, porque Madrid es muy conocida por lo que es la urbe, pero no por el medio rural, ¿no? Bueno, pues gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí en Burgos, que fue mi casa durante 2 años en el barrio de Gamolal. Y bueno, pues estuve ayer con los compañeros de la Diputación y contándoles lo que responde a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos en Madrid? Bueno, Madrid todo el mundo conoce, pues la gran capital, obviamente, con 4 millones de personas, la capital de España, nuestro país, y toda la corona metropolitana que la rodea, desde Boadilla, Las Rozas, Leganés, Getafe, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón, donde se alojan pues otro 1,5 millones de personas. Pero tenemos 144 municipios de menos de 20.000 habitantes que alojan a unas 650.000 personas. Sobre todo están ubicados en la Sierra Norte, precisamente en la entrada a la Comunidad de Madrid desde aquí, desde Burgos. Ahí tenemos 42 municipios que pues, son similares a los que puede haber aquí en la provincia. O sea, hablamos de 60 habitantes, 50 habitantes, con varios núcleos urbanos encima, que eso dificulta mucho todo lo que vamos a hablar. Y luego en el sureste y en el suroeste de la Comunidad de Madrid, si pensamos que es como una especie de triángulo, pues también tenemos algunos municipios no tan pequeños ya, pero sí con muchas necesidades y deficiencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la Comunidad de Madrid en apuesta de estos municipios? Porque una cosa que nos ha pasado con la pandemia, no sé si le habrá pasado al resto de capitales de provincia como Burgos, pero a nosotros lo que nos ha pasado es que la gente ha salido de la capital, ha salido de las grandes ciudades y se ha ido a formar un modelo de vida familiar en nuestros núcleos urbanos, rurales. Todos los municipios pequeñitos de la Comunidad de Madrid han notado un incremento importantísimo de habitantes empadronados por la pandemia. Salían huyendo del quedarse en casa al quedarse en casa pero rodeado de campo, y si desde la Administración Pública ayudamos a que estés en un ambiente rural, obviamente pues con todos los beneficios que tiene el vivir en un pueblo. Yo soy de pueblo, vivo en pueblo a pesar de ser de Madrid, y vivo en un pueblo de Madrid, y me encanta pues, las cosas buenas que tiene mi pueblo y luego que tengo la ciudad cerca, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer de las administraciones? Como digo, sobre todo el tema de la conectividad. Entendíamos que no podíamos hacer que los ciudadanos fueran a vivir a los núcleos rurales si no tenían al menos el tema de la conectividad por carretera, por transporte y también la digital. Y ahí hemos apostado mucho. Tenemos el 98% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen acceso a fibra, cosa que nos ha costado muchísimo, obviamente con las operadoras, porque el despliegue de fibra, pues ya sabéis lo difícil que conlleva, sobre todo en las zonas rurales y zonas de montaña con más dificultades. Y tenemos extendida al 100% 4G y estamos en un 70% el 5G, trabajando mucho con todas las operadoras para que llegue ese 5G, que probablemente sea el futuro y supere la necesidad de fibras, y cuando tengamos una 5G de verdad, que parece que es a lo que tendemos. Entonces, hemos conseguido que todo el mundo que se vaya al núcleo, como digo, tenga esa conectividad. Estamos intentando, además, dotarle de otros servicios que para hacer una vida familiar o para hacer un modelo de vida familiar son necesarios, obviamente, pero estamos apostando mucho por la innovación en el medio rural. Hemos trabajado mucho con todos los alcaldes, seguimos trabajando para que tengan centros de coworking, para que tengan posibilidades para hacer modelos de proyecto con el sector primario. La innovación, las startups tienen que conocer el sector primario porque tienen un campo de desarrollo brutal en todo lo que es la ganadería, que la tenemos en la zona norte de la Comunidad de Madrid, y la agricultura la tenemos en la zona sur, oeste y este, y ya estamos recibiendo
startups en Comunidad de Madrid que se van a pueblos para ejercer su ámbito de aplicación en el sector primario, como digo. Esto trae riqueza, esto trae empleo, esto trae estabilidad a los pueblos, porque vienen familias, porque vienen niños, que luego podemos hacer que abran colegios y no tengan que coger un transporte para irse al colegio, podemos dotar de más transporte público, podemos dotar de más médicos en los centros. Es decir, al final es una bola que flojeamos, porque hay que reconocer dónde flojeamos en el tema de la vivienda. Se nos han quedado todos los municipios sin vivienda. Tenemos un problema en planeamiento urbanístico, que es en el que estamos trabajando también, porque claro, por mucho que alguien quiera irse a vivir a un pueblo para montar allí una startup y un modelo de negocio, si no tiene dónde alojarse, pues mal vamos. Entonces, en eso estamos con todos los alcaldes y, bueno, pues empujando mucho desde la Comunidad de Madrid y digitalizándonos nosotros los primeros. Las administraciones públicas, al contrario que vosotros en las empresas privadas, vamos muchísimo más lento en todo lo que hacemos, la burocracia, bueno, pues ya que os voy a contar, ¿no? La legislación, todo lo conocéis. Y nos cuesta muchísimo más un paso que a una empresa privada os cuesta muy poco. A nosotros, por muchos motivos, nos cuesta muchísimo. La digitalización en la administración pública es necesaria para las empresas, pero también para los ciudadanos y también para nosotros mismos, para poder agilizar y darle mejor servicio a todos los ciudadanos. Y en eso estamos, en estos 3 focos que te he contado así de primera. No me entretengo más porque si no me tiraría aquí hablando horas. 3 focos que no son pocos, no son pocos, y más para una capital como Madrid. Bien, Francisco, a ver, director de Land Life Iberia, cuéntanos un poco qué es Land Life Iberia. Bueno, Fernando, gracias y gracias a todos por esta oportunidad, esta mesa redonda. Nosotros nos dedicamos a restauración de naturaleza, a recuperación de bosque mixto autóctono. Esa es nuestra misión. Estamos basados aquí en Burgos, con muy buen apoyo de la Fundación Caja de Burgos. Y bueno, aquí, pues, tú lo has dicho, Fernando, estamos para hablar de rural, innovación, transición ecológica, inversión. Y Andrés en la mesa anterior, Andrés Fernando antes en la mesa redonda lo ha dicho, ¿no? Estamos en una crisis de la naturaleza brutal y a riesgo de desaparecer como civilización. Y eso es así. Entonces, a mí, en este momento de la historia, me da un poco de rabia ver, o me causa dolor ver todavía cómo hay ese choque un poco entre lo agro, las renovables, lo forestal y la conservación de la biodiversidad de la naturaleza. Cuando creo que realmente con una... Bueno, para empezar, como especie, la especie humana, si nos retrotraemos mucho, venimos del bosque, procedemos del bosque. No hay nada más rico, más altruista que el bosque, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, creo que con muy buena gestión a nivel de paisaje, realmente podemos salir adelante, con una muy buena ordenación del territorio, con muy buenos mosaicos en los que esté todo bien integrado, la actividad agrícola, la transición energética, los modelos silvícolas, que cada vez van a tener más importancia, porque también todo el mundo se dirige hacia una reducción progresiva de los hormigones, los aceros, los plásticos, porque pueden ser sustituidos por elementos procedentes de la madera y, por supuesto, biodiversidad, porque sin polinizadores, sin agua, sin setas, caza, en fin, todos los beneficios ecosistémicos, no iremos a ninguna parte. Para mí creo que eso va a ser lo importante, que seamos capaces de hacer esa gestión a nivel de paisaje, gestión a nivel de territorio, bien ordenado, con buenos mosaicos, con buenos corredores de biodiversidad, con buenas zonas de aprovechamiento forestal, con apoyo máximo al sector agro y eso nos ayudará pues, a todo lo que hablaba José Antonio de conseguir fijar, junto con todo lo demás de digitalización, de tener buena base tecnológica, de fijar población en el mundo rural y de seguir progresando. Muchas gracias. Juan, ¿es posible construir un futuro sostenible ecológico? Bueno, yo creo que no hay alternativa. No hay alternativa. Otra cosa es que hablaban mis compañeros de mesa y los compañeros de la mesa anterior de cambio. No hay otra que esa transición ecológica, pero nos enfrentamos al cambio que la especie humana, al cambio más profundo y que más rápidamente tenemos que hacer como especie a lo largo de nuestra historia.
Pensemos, por ejemplo, en lo que costó que se impusiera la revolución industrial con la máquina de vapor. No tenemos tiempo, precisamente porque el planeta se nos muere. Tenemos que cambiarlo todo. Y todo es absolutamente todo. Por ejemplo, antes, y no quiero salirme de esta mente, antes se hablaba de los costes de la transición energética. Y bueno, a mí una cosa que me preocupa mucho es cómo repartimos los costes, pero lo dejo ahí, ¿no? Cómo repartimos los costes. Hay que hacer esa transición. Decía Francisco, por ejemplo, nosotros estamos empezando a introducir la ganadería extensiva en el mantenimiento de la vegetación debajo de nuestras líneas. Lo empezamos a hacer en La Rioja, lo estamos haciendo aquí en Castella y León, en el Alto Bernesga, con Enagas, lo vamos a hacer en Galicia y lo vamos a hacer en el Pirineo aragonés, en una interconexión eléctrica con Francia. Esto supone un ingreso para el ganadero o la ganadera, porque también introducimos la cuestión de género. Pero además, en esos proyectos, ayudamos a que el ganadero o la ganadera introduzca la tecnología, que facilita enormemente el pastoreo. Si tú puedes colocar unos dispositivos y tienes conectividad, no tienes que ir todos los días a ver dónde están las vacas y los caballos y las ovejas y las cabras, porque ya sabes dónde están. Y si están donde deben estar, no tienes por qué ir. Pero haciendo esto, que lo hacemos fundamentalmente, como decía antes, por ayudar a generar valor en el mundo rural, en el territorio donde estamos, aumenta la biodiversidad. El ganado come, y perdón por decirlo así, y descome, cambia la vegetación, deja de haber vegetación leñosa y empieza a haber sobre todo vegetación herbácea. Eso genera que haya más insectos, más polinizadores, etcétera, etcétera. Esto además lo hemos hecho en La Rioja con un catedrático de ecología de la Universidad de Alcalá de Henares y estamos midiendo cómo evoluciona la biodiversidad. Y, por ejemplo, hablaba antes de las posibilidades que tiene el mundo rural en la transición energética. Nosotros hemos puesto en marcha en las tierras altas de Soria, en concreto en Castilfrío de la Sierra, de la mano de Megara, la primera comunidad energética rural de España, la hacendera solar de Castilfrío de la Sierra. ¿Eso qué supone? Bueno, empezamos con el ayuntamiento y eso supone que el ayuntamiento paga ahora un 75% menos de su factura eléctrica. Es un municipio, viceconsejero, que tiene 38 habitantes. Pero bueno, tiene hasta un punto de recarga de vehículo eléctrico. Empieza a parecerse a un municipio de Noruega, este de Castilfrío en Soria. Y ya hay 2 vecinos que han colocado placas fotovoltaicas en sus tejados. Por tanto, ya se puede decir tajantemente que en Castilfrío de la Sierra funciona una comunidad energética. Preguntabas por si vamos a hacer esa transición. La tenemos que hacer y a mí me gustaría insistir en algo que creo, o por lo menos he intentado decir en mi primera intervención. La transición energética, la transición ecológica, la sostenibilidad, bien entendida, supone una oportunidad muy interesante para el mundo rural. Por ejemplo, no tiene sentido, en mi opinión, no tiene sentido que el 85% de la población viva en el 15% del territorio. Esto no es sostenible, no es sostenible. Muy importante que generemos electricidad de fuentes renovables, es muy importante que la transportemos, que lo hacemos en mi compañía, es muy importante el hidrógeno, todo eso es muy importante. Pero también hay otras cosas que a veces nos olvidamos, hablamos de cosas que tienen mucho que ver con la tecnología, con la ingeniería social, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de eso, que como mantengamos esa concentración de la población, vamos a tener graves problemas en las ciudades y en el mundo rural. Yo creo que nadie a estas alturas pone en duda que, entre otras cosas, los incendios de última generación, desgraciadamente este verano hemos sufrido muchos y especialmente en esta tierra, tienen que ver con que ya no hay gente en los pueblos. Entonces, tenemos que hacer esa transición y esa transición es una oportunidad para el mundo rural, para revalorizar actividades tradicionales que pueden generar actividad económica y empleo con el apoyo de la tecnología. Con la digitalización, lo decía el viceconsejero, es imprescindible que haya una buena conectividad en el mundo rural porque, bueno, por ejemplo, yo vivo en la Sierra Norte de Madrid.
es verdad, hay mucha gente que se ha ido, ha dejado la ciudad y se ha ido a vivir a un pueblo, ¿no? Porque tiene la oportunidad de teletrabajar una parte importante de su jornada. Por eso también nosotros hemos puesto en marcha, todo esto que estoy diciendo está en Internet, se puede buscar, la Red Nacional de Municipios Acogedores de Teletrabajadores. Hay unos 40 y tantos municipios. Se fundó en el Burgo de Osma. ¿Qué pretende? Ahí lo que hacen los ayuntamientos es garantizar que los datos que en esa web respecto de alojamientos y manutenciones y actividades de su municipio son correctos, es decir, que nadie está engañando a nadie. Y a partir de ahí, quien tenga la oportunidad de irse unos días, una semana, unas semanas, un mes, un año, si tiene esa oportunidad, y dice, bueno, me gustaría ir a trabajar al mundo rural, a un sitio que sea bonito, que sea tranquilo, pero quiero saber en qué condiciones puedo hacerlo. Pues ahí va a encontrar a todos aquellos municipios, porque esto está abierto, que han querido participar, puede ver qué alternativas tiene. Hablo de 40 y tantos. En España hay centenares donde uno se podría ir, y no solo en la Comunidad de Madrid, que también tiene pueblos, viceconsejero, que hay veces que la gente se olvida de que Madrid tiene una parte rural, y además de muy interesante, muy bonita. Sí, además 144 municipios pequeños, ¿no? Que yo creo que eso también hay que recordarlo. Escuchando un poco las palabras, son muy alentadoras, ¿no? Voy a intentar alentar un poco más todavía, porque estoy totalmente de acuerdo con Francisco. Y voy a coger varios guantes que ha soltado. Efectivamente, yo coincido que estamos en una revolución, en la más importante que tiene la humanidad, y que tenemos algún prejuicio que hay que evitar ya desde el punto de salida, como se tuvo, por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial, la gente decía, bueno, es que las máquinas van a sustituir al hombre, nos vamos a quedar sin empleo. No, el tractor sustituyó al burro con el arao, y aquel agricultor que iba, pero provocó que se generara empleo en las siderurgias, fabricando motores, fabricando tractores, fabricando arados. La era de la digitalización no va a sustituir el empleo, va a crear otros empleos. Y tenemos una demanda necesaria de formación TIC. Ahora mismo, solo en la Comunidad de Madrid, necesitamos unas 150.000 personas que tengan formación TIC, y las empresas no las encuentran. Imaginaros las administraciones públicas, que pagamos peor, o sea, nada. Entonces, necesitamos que la gente empecemos a entender que esto no va a quitar empleos, sino lo que va a cambiar es el modo de vida de mucha gente, y hay que permutar a formación digital, porque estamos de lleno en la era digital, y es un mundo de oportunidades nuevas impresionantes. Yo tengo una hija de 17 años y me dice, papá, ¿qué estudio? Química. Yo le digo, lo que sea tecnología, porque ahí está el futuro, porque ahí está el presente ya. Entonces yo creo que tenemos un nicho de oportunidad. Te cojo otra de las palabras que ha dicho Francisco, el tema de la sostenibilidad. Me he traído, no suelo traer papeles, pero es que no me lo sé, porque es un informe que acaba de salir, que me parece súper interesante, y que yo no sé si los que estáis ahí y los que nos estén viendo en streaming lo conocen. Es un informe de Digital Reality que dice el binomio de la digitalización y la sostenibilidad. Nos habla del CO2 y da unos datos que creo que son alentadores para el futuro. Nos dice, por ejemplo, que un día más de teletrabajo por semana podría ahorrar 406 toneladas de CO2 diarias solo en la Comunidad de Madrid. Dar un día más de teletrabajo. Nos dice que cada vez que se hace una transacción, una tarjeta de crédito, ahorra 8,8 gramos de emisiones de CO2 a las atmósferas, y que si todos los pagos en efectivos se realizaran con tarjeta de débito o por transacción electrónica, el ahorro superaría las 9.000 toneladas de CO2. Tengo mucho más datos, pero lo que dice este informe es que toda la modernización de toda la industria, el streaming, el gaming, el cloud, el learning, el banking, la digitalización de la administración pública, va a mejorar mucho una de las cosas que nos tiene tan preocupados, como es el medio ambiente para el planeta. Y termino, que veo que nos ponen 5 minutos para que des la palabra, con una última cosa. Burgos, Madrid, estamos en el centro de la península ibérica. Somos ya el nodo más importante, probablemente del mundo, en tema de conectividad digital.
Al principio, como todos sabéis, porque todos sois TIC, los primeros cables submarinos fueron a la zona de Frankfurt, Ámsterdam, para coger desde el Reino Unido con el norte de Estados Unidos. Ahora todos vienen por Lisboa y terminan en Madrid. Los que vienen de América, uniendo toda Sudamérica y Iberoamérica con el continente europeo, ya no hay tráfico por allí, todo el tráfico quieren traerlo por aquí, pero es que nosotros estamos tirando cable a África para unir todo el continente africano con todo el continente asiático y además por el Mediterráneo con toda la parte mediterránea. Es decir, somos ya el nodo más importante de conectividad, tanto es así que todas las empresas que tienen algo que ver con centros de datos están viniendo a Madrid, pero también a Talavera, que está en Toledo, pero están viniendo a la zona de Burgos, están viniendo a la zona de Segovia, porque nos hemos convertido ya en el nodo más importante del sur de Europa y probablemente del mundo, y esto es otra oportunidad que en Madrid, que en Burgos, que en España no debemos desaprovechar, no solo con la formación, sino con la creación de riqueza, de empleo, y yo nos auguro un futuro muy prometedor también en el ámbito rural. Yo creo que es que los españoles tenemos que creernos ya de una santa vez, ¿no? Porque no nos lo creemos todas las cosas que podemos llegar a hacer o estamos haciendo y que estamos exportando a otros países. Juan, ¿estás escuchando? Sí. Perdona, Francisco. ¿Les estás escuchando a los dos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué les dirías? Bien, bueno, por comenzar con cosas con las que estoy muy de acuerdo que ha dicho Juan, esa relación entre la transición y la inversión necesaria. Creo que tenemos una oportunidad única de aprovechar el tirón de la financiación privada para todos estos temas. Todas las empresas, por responsabilidad social corporativa, quieren invertir en transición energética y, por tanto, en renovables, y todas las empresas, por responsabilidad social corporativa, quieren invertir también en recuperación y restauración de la naturaleza. Hay que coger todo ese dinero, toda esa inversión y traerla a Madrid, a Burgos, a Castilla y León, a todas las regiones rurales de España. Y ese dinero está disponible, y es que además, también hilando con lo que has dicho de gestión de la naturaleza que ya tenemos y que no podemos perder, no podemos perder ni una hectárea más de lo valioso que ya tenemos, eso va a liberar muchísimo dinero del erario público para poder tener, si no necesitas tanto dinero público para toda esa transición y esa restauración de la naturaleza, lo vas a poder usar en gestión del agro y del forestal y de las zonas de biodiversidad que ya tienes. Y en cuanto a lo que decía José Antonio de, otra vez, esa base tecnológica muy fuerte que es necesaria, nuestro ejemplo, o sea, nosotros somos 18 personas aquí en España, una empresa pequeñita, pero dice, no, pues si es que os dedicáis a ir a poner árboles y arbustos y tal. O sea, necesitamos pilotos de dron, gente con una experiencia en lo digital tremenda, ingenieros forestales, pero con herramientas tecnológicas muy potentes de GIS, de satélite, de remote sensing, porque los clientes que te están financiando necesitan transparencia total sobre lo que haces. Necesitan saber si la encina está allí y dónde está y cómo va creciendo, y si la ha ramoneado un corzo o si la bellota del cepellón se la ha comido un jabalí. O sea, es todo. Entonces, para eso necesitas tecnología siempre, aparte de cuadrillas que van al monte y tal, trabajo más manual, pero eso, vamos, impepinable para mantener también la población. Yo estoy seguro que si a mis padres le hubiera dicho que iba a ser piloto de dron, me hubiera dicho, tú estás... Y fijaros ahora cómo está, ¿no? O sea, hace menos de un mes estaba en un foro en Almería y se repetían un poco las mismas palabras. Falta gente preparada y gente también muy preparada en nuevas tecnologías y que quieran ir a trabajar al medio rural. Nos queda menos de un minuto, pero me gustaría que los tres lanzarais un mensaje pues de un poco de ese optimismo, de ese mundo ecológico que tenemos que volver, esa transición ecológica, esa innovación y esa otra vez vuelta al mundo rural. Muy brevemente, como estoy absolutamente convencido de que la transición ecológica es una oportunidad para el mundo rural, diría que, además de aplicar lo nuevo que es la tecnología, no nos olvidemos de los saberes tradicionales que hay en el mundo rural. Por ejemplo, hablamos mucho de economía circular. Yo, de toda la gente que he conocido en mi vida, quien más sabía de economía circular era mi abuela, porque no tenía más remedio que saber.
tenemos una oportunidad con nuestro ámbito rural y con lo que va a ser España en la digitalización que no debemos dejar pasar, sobre todo con la formación. Me quedo con eso. Vale, pues muy brevemente. Creo que pronto se va a demostrar que las zonas rurales biodiversas van a tener mucha más capacidad de retener empleo y población que las que se quedan áridas y degradadas. ¿Por qué? Pues por lo dicho, ¿no? Porque eso significa polinizadores, aprovechamientos micológicos, mejor agricultura, caza, pesca, agua, turismo, en fin. Yo eso lo veo claro. Creo que pronto habrá números también muy claros que lo respalden, como esas zonas rurales biodiversas mantienen mejor tienen un PIB más alto y mantienen mejor su población, y hay que aprovechar el momento de la historia. Muchísimas gracias a los tres. Creo que estamos en un momento punto y clave para poder hacer el cambio y yo creo que todavía, como se decía hoy, sí es posible. Muchas gracias a los tres. Gracias.